La sala de coordinación táctica bullía con un caos controlado. Las luces rojas destellaron en múltiples pantallas mientras las sirenas de advertencia perforaban el aire. Un enorme dispositivo militar permanecía inmóvil en el centro, con su temporizador de cuenta regresiva brillando de forma amenazante. 437 Bloqueo del sistema confirmado. El mayor Stevens gritó por encima del ruido. Hemos perdido todo acceso principal. Los técnicos escribieron frenéticamente comandos que no devolvieron nada más que mensajes de error. La cuenta regresiva continuó su implacable marcha hacia cero. El sudor corría por las frentes de los experimentados militares que buscaban soluciones que parecían cada vez más fuera de su alcance. De pie en silencio cerca de la pared del fondo, un miembro del personal de apoyo logístico observó cómo se desarrollaba el pandemonio. La cadete Lynn, que apenas medía 1,62 metros con su uniforme militar habitual, permaneció absolutamente quieta mientras otros pasaban corriendo a su lado. Su expresión no revelaba nada. No había pánico, ni preocupación, solo una calma inquietante que parecía casi inapropiada dadas las circunstancias. Este no es momento para la hora de los aficionados. El teniente coronel Hayes ladró, con la voz quebrada por el estrés. Todos los que no tengan autorización, apártense de las consolas. La cuenta regresiva llegó a 2:15. Lynn se movió, sin apresurarse, sin revolverse como los demás, sino con deliberada precisión. Se acercó a la terminal principal que había rechazado cada intento de acceso durante los últimos 20 minutos. Sus dedos permanecieron sobre el teclado durante exactamente 3 segundos. Luego presionó una secuencia de teclas tan sutil que solo alguien que la observara de cerca habría notado el movimiento fluido de sus manos. Todo el sistema quedó en silencio. No solo silencio, sino completo y absoluto silencio. La sirena de advertencia se detuvo a mitad de camino. Las luces intermitentes se congelaron en el lugar. El temporizador de cuenta regresiva que había estado aterrorizando a todos durante la última media hora simplemente se detuvo. Todas las personas en la sala se giraron para mirar la pantalla principal. Las líneas de código se desplazaban rápidamente hacia arriba, demasiado rápido para que la mayoría pudiera leerlas, pero mostraban inequívocamente una restauración completa del sistema en progreso. Luego, en letras blancas y negritas contra la pantalla negra, aparecieron palabras que hicieron que varias personas quedaran boquiabiertas. Autorización de nivel 1 activa. Reinicio del sistema autorizado por el operador LM. Todos los protocolos restaurados. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. 23 militares, entre ellos 2 tenientes coroneles y un mayor, se quedaron paralizados, mirando fijamente a un cadete de logística que acababa de lograr lo que sus conocimientos combinados no pudieron lograr. Alguien susurró: «Espera, ¿qué autorización tiene?». Lynn se apartó de la consola tan silenciosamente como se había acercado a ella. Ella no miró a nadie, no dio explicaciones, no reconoció las escaleras impactantes que se dirigían hacia ella. Ella simplemente regresó a su posición cerca de la pared, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y la mirada hacia adelante. El sistema emitió un único pitido suave, casi con respeto, como si incluso las máquinas reconocieran su autoridad. 3 meses antes, el cadete Lynn había sido transferido desde una unidad de logística técnica cuyo nombre nadie recordaba con exactitud. Su expediente personal era notablemente escaso. Registros educativos estándar, certificaciones técnicas básicas, nada que sugiera una capacidad excepcional o capacitación especializada. Los documentos de transferencia citaban una reasignación rutinaria para la diversidad operativa, que todos sabían que era una expresión militar para cubrir cuotas. Varios miembros superiores del personal habían dejado claras sus opiniones durante las conversaciones en la sala de descanso. Ella estaba allí porque necesitaban más mujeres en la división de análisis técnico, no porque perteneciera allí. Su primera semana había sido reveladora. Durante las sesiones informativas de orientación, ella se sentaba en la última fila,
nunca hacía preguntas ni se ofrecía a responder. Cuando los instructores la llamaban directamente, sus respuestas eran correctas, pero mínimas. Sí, señor. No, señor. Entendido, señor. Nada más, nada menos. Las evaluaciones prácticas fueron aún más reveladoras. Mientras otros cadetes competían por obtener las puntuaciones más altas en evaluaciones técnicas, Lynn terminaba constantemente en el tercio inferior. Su velocidad de escritura era adecuada pero nada destacable. Su conocimiento de los protocolos militares parecía, en el mejor de los casos, el típico de un libro de texto. Cuando se le pedía que solucionara fallas simuladas del sistema, se quedaba mirando las pantallas durante largos momentos antes de ofrecer soluciones que eran técnicamente correctas pero nada innovadoras. Durante un ejercicio de simulación particularmente difícil, cometió lo que parecía ser un error crítico. Al intentar establecer protocolos de comunicación con un sistema satelital simulado, ingresó una secuencia de comando incorrecta que provocó que toda la red de entrenamiento perdiera la señal durante 12 segundos. El instructor supervisor, el sargento Murphy, había dado una dura reprimenda delante de toda la clase. Cadete Lynn, ese tipo de error por descuido en un escenario del mundo real podría comprometer una misión entera. Quiero que dediques tiempo extra esta semana a familiarizarte con las estructuras de mando básicas. Ella simplemente asintió, dijo, sí, sargento, y solicitó materiales de estudio adicionales para los sistemas de software que estaban aprendiendo. Sin excusas, sin explicaciones defensivas, sin frustración visible, solo una aceptación silenciosa de las críticas y una solicitud de más recursos de capacitación. Sus compañeros cadetes habían comenzado a llamarla cadete silenciosa, no con malicia, sino con el tipo de desdén casual reservado para las personas que no parecen contribuir mucho a la dinámica del grupo. Ella comía sola, completaba sus tareas sin pedir ayuda ni ofrecérsela a otros y participaba en actividades sociales obligatorias con un profesionalismo educado pero distante. Ni siquiera sabe cómo acceder correctamente al panel de depuración. El cadete Martínez hizo sus comentarios después de ver a Lynn luchar con lo que debería haber sido un procedimiento de diagnóstico de rutina. Quiero decir que no es ciencia espacial. Solo necesita saber qué teclas de función presionar en secuencia. Otros asintieron en señal de acuerdo. Cada vez era más evidente que, si bien Lynn no era lo suficientemente incompetente como para fracasar en el programa, ciertamente tampoco iba a destacarse. Parecía destinada a convertirse en uno de esos miembros del personal de apoyo de carrera que pasaría 20 años gestionando operaciones logísticas rutinarias, sin avanzar nunca más allá de puestos de nivel medio. Su compañero de habitación en el cuartel, el cadete Thompson, había intentado ser amigable durante las primeras semanas, invitando a Lynn a unirse a grupos de estudio y actividades de fin de semana. Pero las respuestas de Lynn siempre fueron las mismas. Gratitud cortés seguida de una silenciosa declinación. Ella prefería pasar su tiempo libre leyendo manuales técnicos o practicando sola en los simuladores de entrenamiento. Es bastante agradable, les decía Thompson a otros cuando le preguntaban por su compañera de habitación. Simplemente muy tranquilo. No creo que ella haya mencionado alguna vez familia, amigos, pasatiempos o nada personal. A veces me olvido que ella está ahí. Esa evaluación pareció capturar el consenso general sobre el cadete Lynn. Estuvo presente pero no fue memorable, competente pero no impresionante, profesional pero no agradable. El tipo de persona que cumpliría con sus obligaciones de servicio adecuadamente y luego desaparecería en la vida civil sin dejar mucho impacto en nadie. Nadie sospechaba que ese exterior anodino podía ocultar algo mucho más significativo. El primer indicio de que algo no iba bien llegó durante un ejercicio de simulación táctica de rutina. El escenario implicó coordinar múltiples unidades terrestres con datos de vigilancia satelital. Y como era habitual, a Lynn se le había asignado uno de los roles de apoyo más mundanos, verificando las conexiones eléctricas y monitoreando la estabilidad del sistema, mientras otros manejaban los elementos estratégicos complejos. El soldado Chen, que trabajaba en una estación cercana,
Miró por casualidad justo cuando Lin supuestamente estaba realizando sus controles rutinarios de equipo. En lugar de los procedimientos de diagnóstico simples que les habían enseñado a todos, ella estaba ingresando una serie compleja de comandos en una terminal que no debería haber requerido ninguna entrada para su tarea asignada. Chen asumió que estaba confundida sobre qué sistema se suponía que debía estar monitoreando. Pero antes de que pudiera ofrecer ayuda, ocurrió algo notable. La pantalla táctica principal, que había estado ejecutando protocolos estándar de adquisición de objetivos, cambió repentinamente para mostrar datos de coordenadas precisos para posiciones enemigas simuladas, y lo hizo 0,8 segundos antes de que el sistema de inteligencia artificial completara su propio análisis. El instructor del ejercicio, Sargento Mayor Rodríguez, notó inmediatamente la discrepancia en el tiempo. Cadete Lin, ¿está ejecutando consultas no autorizadas en la base de datos táctica? No, Sargento Mayor, respondió sin levantar la vista de su puesto. Solo estoy monitoreando la estabilidad de la energía según las instrucciones. Rodríguez frunció el ceño y revisó su terminal. Según los registros del sistema, los únicos comandos que se procesaban eran las rutinas estándar de análisis de la IA y los protocolos de monitoreo de energía que Lin supuestamente estaba ejecutando. Sin embargo, de alguna manera, la pantalla táctica había recibido datos de objetivo antes de que la IA terminara de calcularlos. Durante la revisión del ejercicio post-ex, Rodríguez tomó nota para examinar las grabaciones de la sesión con más atención. Lo que descubrió fue desconcertante. El registro mostraba que alguien había accedido a algoritmos avanzados de objetivo usando un código de comando que no reconoció. Anulación de eco negro. La marca de tiempo coincidía exactamente con el momento en que Lin había estado escribiendo en su puesto. Se lo comunicó al teniente Ramos, quien supervisaba el programa de entrenamiento. Señor, creo que uno de los cadetes podría haber tropezado con algún tipo de puerta trasera del sistema. La secuencia de comandos no coincide con nada en nuestros protocolos de entrenamiento. La teniente Ramos se mostró escéptica al principio. Probablemente solo copió algo que vio en un manual. Los sistemas de simulación a veces tienen código heredado que responde a antiguas estructuras de comandos. Pero una semana después, durante otro ejercicio, Ramos presenció algo que lo hizo reconsiderar. La simulación de entrenamiento había desarrollado un fallo de software que causaba errores de visualización en varias estaciones de trabajo. El personal técnico se preparaba para reiniciar todo el sistema, lo que habría significado perder una hora de entrenamiento, cuando Lin se acercó sigilosamente a una de las terminales afectadas. Sin pedir permiso ni llamar la atención, comenzó a escribir. Sus dedos se movían con una velocidad y precisión que parecían contradecir su habitual enfoque tentativo hacia la tecnología. En 30 segundos, los errores de visualización desaparecieron. El fallo que había desconcertado al personal técnico simplemente desapareció. Ramos revisó el historial de comandos más tarde. La solución que Lin había implementado implicaba modificar archivos de configuración que ni siquiera estaban contemplados en su programa de entrenamiento. Más desconcertante aún, la solución específica que había aplicado era elegante y sofisticada, el tipo de solución que sugería un profundo conocimiento de la arquitectura subyacente del sistema. Cadete Lin le había preguntado en privado después del ejercicio. ¿Dónde aprendió ese procedimiento de diagnóstico? Protocolos estándar de resolución de problemas, señor. Había respondido, del manual técnico. Pero Ramos lo había leído de principio a fin. El procedimiento que había utilizado no figuraba en él. Comenzó a prestarle más atención durante las sesiones de entrenamiento posteriores. Lo que observó fue un patrón de comportamiento que parecía casi deliberadamente inconsistente. Durante las evaluaciones formales, Lin tenía dificultades con conceptos básicos que cualquier estudiante técnico de primer año debería dominar fácilmente. Pero durante los ejercicios prácticos, especialmente cuando creía que nadie la observaba de cerca, ocasionalmente demostraba capacidades que superaban con creces lo que sugerían sus puntuaciones.
En una ocasión, la vio corregir con indiferencia un complejo error de cálculo en el sistema de navegación, un error que el personal técnico habitual ni siquiera había notado. En otra ocasión, identificó y resolvió un problema de conectividad de red que causaba fallos de comunicación intermitentes entre estaciones de trabajo. En ambos casos, trabajó con tanta discreción y eficiencia que sus intervenciones pasaron casi desapercibidas para todos los demás presentes. El incidente más inquietante ocurrió durante una sesión de entrenamiento nocturna. Ramos se había quedado hasta tarde para completar algunos trámites y pasó por el laboratorio de simulación alrededor de las 11 de la noche. A través de la ventana, pudo ver a Lynn sentada sola en una de las estaciones de trabajo, aparentemente revisando materiales de capacitación. Pero mientras observaba, se dio cuenta de que no estaba revisando nada. Estaba trabajando activamente con datos del sistema en vivo, ejecutando consultas y análisis que requerían autorizaciones de seguridad muy superiores a su nivel salarial. Las pantallas mostraban telemetría satelital, intercepciones de comunicaciones y evaluaciones tácticas a las que los cadetes jóvenes nunca deberían haber tenido acceso. Cuando entró al laboratorio para investigar, Lynn cambió de inmediato a un módulo de capacitación estándar, saludándolo con la misma profesionalidad cortés que siempre mostraba. ¿Trabajando hasta tarde, cadete? Sí, señor. Solo revisando los protocolos de simulación de hoy. La pantalla frente a ella solo mostraba información básica del tutorial, pero Ramos estaba seguro de lo que había visto a través de la ventana. De alguna manera, esta aprendiz de logística, silenciosa y común, había estado accediendo a datos de inteligencia clasificados con la misma naturalidad con la que revisaría el correo electrónico. La pregunta que lo mantuvo despierto esa noche era simple pero inquietante. ¿Quién era exactamente la cadete Lynn? ¿Y qué hacía realmente allí? La crisis comenzó a las 3:47 horas de lo que debería haber sido una mañana de miércoles rutinaria. ¿Qué? Lo que había comenzado como un ejercicio de simulación estándar se convirtió repentinamente en algo mucho más serio cuando el sistema de comunicaciones satelitales del centro de entrenamiento comenzó a recibir una señal no autorizada de una fuente desconocida. La señal no era una interferencia aleatoria ni un fallo del equipo. Estaba estructurada, cifrada e intentaba activamente penetrar los protocolos de seguridad de la red de la base. En cuestión de minutos, la situación pasó de ser un ejercicio de entrenamiento a una posible amenaza para la seguridad nacional. Todo el personal a las estaciones de emergencia. La voz del mayor Stevens resonó por el sistema de intercomunicación del centro. Esto no es un simulacro. Tenemos un intento de intrusión hostil confirmado en los sistemas primarios. El laboratorio de simulación se transformó en un auténtico centro de mando táctico mientras el personal se apresuraba a contener lo que parecía ser un sofisticado ciberataque. Las pantallas de las computadoras parpadeaban con mensajes de advertencia mientras los sistemas de seguridad automatizados luchaban por identificar y repeler la intrusión. Necesitamos a alguien con autorización de nivel alfa para autorizar los protocolos de cierre de emergencia, anunció el teniente coronel Hayes, examinando la sala frenéticamente. El sistema no responde a los procedimientos de autenticación estándar. Fue entonces cuando descubrieron la magnitud de su problema. La señal intrusa no solo había intentado violar su seguridad, sino que había logrado bloquearlos del acceso a sus propios sistemas. Cada terminal que debería haber proporcionado acceso administrativo ahora mostraba el mismo mensaje. Se requiere autorización de nivel 1 o superior. Para la mayoría de las instalaciones militares, esto no habría sido un obstáculo insuperable. Los oficiales superiores generalmente poseen los niveles de autorización necesarios para situaciones de emergencia. Pero se trataba de un centro de entrenamiento en el que trabajaban principalmente personal de nivel medio y cadetes. El oficial de mayor rango presente, el teniente coronel Hayes, tenía autorización de nivel 2, un nivel por debajo de lo que exigía el sistema. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que alguien con la autorización adecuada pueda llegar aquí? El mayor Stevens preguntó. Mínimo 45 minutos, señor.
Fue la respuesta del especialista en comunicación. Y eso suponiendo que podamos llegar a ellos a través de los canales convencionales. La señal hostil se hacía cada vez más fuerte. Cualquiera que estuviera intentando penetrar sus sistemas se estaba adaptando a sus contramedidas en tiempo real, lo que sugiere asistencia de inteligencia artificial u operadores humanos con capacidades técnicas extraordinarias. En medio del caos controlado de oficiales superiores que hacían llamadas telefónicas urgentes y técnicos que ejecutaban procedimientos de diagnóstico cada vez más desesperados, la cadete Lynn permaneció en su estación de trabajo asignada, cerca del fondo de la sala. No se le había ordenado evacuar junto con el resto del personal subalterno, pero tampoco había sido incluida específicamente en la respuesta de emergencia. Ella simplemente se sentó en silencio, observando cómo se desarrollaba la situación con el mismo desapego tranquilo que había mostrado durante los ejercicios de entrenamiento de rutina. A medida que pasaban los minutos y la brecha de seguridad seguía aumentando, se levantó y caminó hacia la consola de comando principal. Su movimiento era tan casual y pausado que al principio nadie le prestó atención. Fue solo cuando llegó a la terminal principal, la que mostraba el mensaje que requería autorización de nivel 1, que la gente comenzó a notarlo. «Cadete, aléjese de esa estación de trabajo», gritó el sargento Murphy. «Esa no es tu estación asignada». Lynn ignoró la instrucción. Colocó su mano derecha sobre el escáner biométrico al lado del teclado, luego miró directamente al dispositivo de identificación de retina montado sobre la pantalla principal. Durante 3 segundos no pasó nada. Entonces el escáner emitió un suave timbre y aparecieron palabras en la pantalla que hicieron que todos en la sala se quedaran en silencio. Identificación de retina confirmada. Coincidencia biométrica verificada. Autorización de nivel 1 activa. Bienvenido nuevamente, operador LM. El intento de intrusión hostil cesó inmediatamente. Las luces de advertencia dejaron de parpadear. Las sirenas de alerta se silenciaron. Las pantallas del sistema volvieron a su estado operativo normal como si toda la crisis no hubiera sido más que un fallo temporal. El teniente Ramos, que había estado observando desde el otro lado de la habitación, sintió que su comprensión de la realidad cambiaba fundamentalmente. El cadete tranquilo y anodino, que había tenido dificultades con las evaluaciones técnicas básicas, acababa de resolver una emergencia de seguridad nacional con una eficiencia casual. «Cadete», dijo lentamente, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Cuál es su nivel de autorización actual?» Lynn se giró para mirarlo, y por primera vez desde que la conocía. Su expresión contenía algo más que un profesionalismo neutral. Había un indicio de algo más profundo. Cansancio, quizás o resignación. «Ahí tiene uno, señor», respondió simplemente. «Estado latente hasta que se activen los protocolos de activación». El mayor Stevens dio un paso al frente, pálido de sorpresa y confusión. «Eso es imposible. La autorización de nivel 1 requiere». «Sé lo que requiere, señor». Lynn lo interrumpió suavemente. «También sé que discutir los requisitos específicos para mi nivel de autorización violaría varias leyes federales y al menos 3 acuerdos internacionales». Se trasladó a una terminal secundaria y comenzó a introducir comandos con la misma fluida precisión que había demostrado durante la crisis. En cuestión de segundos, generó un informe completo que detallaba el origen, la naturaleza y la neutralización del intento de intrusión hostil. «La amenaza ha sido eliminada», anunció. «Todos los sistemas están seguros. El incidente se clasificará bajo el Protocolo 7, lo que significa que está prohibido hablar de estos eventos fuera de esta sala». Mientras ella, preparada para regresar a su puesto de trabajo, la soldado Chen se armó de valor para hacer la pregunta que todos estaban pensando. «Señora, si tiene esa autorización, ¿por qué está aquí en un centro de entrenamiento?» Lynn hizo una pausa, considerando su respuesta con detenimiento. «Porque a veces, soldado, el mejor lugar para esconder algo valioso es justo donde a nadie se le ocurriría buscarlo».
Las implicaciones de sus palabras se cernieron sobre la sala como una pesada manta, trayendo consigo la inquietante comprensión de que nada de lo que habían supuesto sobre la cadete Lynn era cierto. El coronel Barnes llegó 30 minutos después, tras ser despertado de sus aposentos e informado durante el trayecto a las instalaciones. Como oficial superior de inteligencia de la base, era una de las pocas personas con la autorización suficiente para acceder a los registros clasificados que podrían explicar lo que acababa de ocurrir. Su intento de revisar el expediente personal de la cadete Lynn se encontró con una respuesta que solo había visto 2 veces en sus 20 años de carrera. La pantalla mostró una sola línea de texto. Protocolo de sombra, nivel de autorización, desautorizado, nivel 1, acceso denegado. Debajo, apareció un símbolo que le heló la sangre. Una víbora estilizada enroscada alrededor de un rayo. La marca de la víbora. Había oído rumores sobre ella en informes de inteligencia, siempre en voz baja y nunca reconocida oficialmente. Señor, aventuró el teniente Ramos. ¿Qué significa desautorizado en este contexto? El coronel Barnes cerró la ventana de acceso a los archivos y se giró hacia el personal reunido. Su expresión era seria, cargando con el peso de un conocimiento que claramente deseaba no poseer. Significa, teniente, que no estamos autorizados a hacer preguntas sobre los antecedentes de la cadete Lynn, sus asignaciones previas o la naturaleza específica de su autorización. Más importante aún, significa que no está autorizada a responder a tales preguntas, incluso si quisiera. La historia no oficial comenzó a circular en cuestión de horas, transmitida a través de las redes informales que existen en toda instalación militar. Fragmentos de información recopilados de conversaciones oídas, breves vistazos a comunicaciones clasificadas y el tipo de especulación fundamentada que surge cuando a la gente se le dan verdades parciales y se le deja que llene los vacíos. Había formado parte de algo llamado Protocolo ECO, un programa tan clasificado que la mayoría de las personas con autorización de nivel 2 nunca habían oído hablar de él. El programa había implicado el desarrollo y despliegue de sistemas avanzados de vigilancia satelital, pero se canceló abruptamente en circunstancias que permanecieron selladas tras múltiples niveles de clasificación de seguridad. Según los rumores, Lynn había sido la operadora principal de sistemas de una red de satélites de inteligencia que podía interceptar comunicaciones, rastrear movimientos militares y coordinar operaciones tácticas en múltiples teatros de operaciones simultáneamente. El programa se canceló después de que ella se negara a autorizar la vigilancia de un objetivo que, según ella, no representaba una amenaza legítima para la seguridad. Algunas versiones de la historia sugerían que su negativa había evitado un incidente diplomático significativo. Otras insinuaban que había permitido que se escapara una amenaza real, pero todos coincidían en un detalle. Ella era la única miembro superviviente del equipo de ECO de protocolo. El registro oficial simplemente indicaba que el programa había concluido con éxito y se habían cumplido todos los objetivos. La realidad extraoficial era aparentemente más compleja y considerablemente más preocupante. No es solo una persona con alta autorización, explicó el sargento Murphy a un grupo de subalternos durante una conversación nocturna en la sala de descanso. Es un símbolo de algo que oficialmente nunca existía. No pueden despedirla porque sabe demasiado. No pueden ascenderla porque eso llamaría la atención sobre capacidades que se supone son secretas. Así que la ocultan a plena vista. El capitán Williams, quien sirvió en inteligencia militar antes de ser transferido al comando de entrenamiento, añadió su propia perspectiva. He visto esto antes, aunque nunca a este nivel. Cuando un programa se cierra por razones políticas, pero los activos son demasiado valiosos para eliminarlos, se les reasigna a puestos donde sus capacidades no serán necesarias ni se notarán. Es una forma de custodia protectora. Lo más inquietante de la situación no era lo que habían aprendido sobre los antecedentes de Lynn, sino lo que comenzaban a comprender sobre sus propias posiciones. Todos los que habían presenciado los eventos de la mañana ahora conocían información técnicamente clasificada por encima de sus niveles de autorización. Se habían convertido,
sin elección propia, en parte del protocolo oculto que mantenía a la operadora LM oculta del mundo que la había creado y luego decidió que era demasiado peligrosa para reconocerla. Las órdenes de transferencia llegaron exactamente 72 horas después del incidente. Sin explicación, sin previo aviso, solo un estándar documento militar que indicaba que la cadete Lin sería reasignada a tareas administrativas en espera de una reestructuración organizativa. El lenguaje era burocrático y carente de sentido, diseñado para ocultar en lugar de informar. No hubo ceremonia de despedida, ni reconocimiento oficial de su labor, ni reconocimiento de haber evitado lo que podría haber sido una importante brecha de seguridad. La mañana de su partida, simplemente guardó sus pocas pertenencias en una bolsa de lona estándar y se preparó para marcharse tan discretamente como había llegado. Pero la noticia se había extendido por las instalaciones, transmitida por las redes invisibles de respeto y reconocimiento que existen fuera de los canales oficiales. Mientras caminaba por el complejo hacia el vehículo de transporte que la llevaría a su siguiente destino, ocurrió algo extraordinario. Sin ningún plan organizado ni instrucción oficial, el personal comenzó a aparecer. Salían de los cuarteles, oficinas, instalaciones de mantenimiento y áreas de entrenamiento, sin formación, sin atención, simplemente manteniéndose a distancias respetuosas a lo largo de su ruta. El sargento Murphy, quien una vez la había criticado públicamente por un supuesto error de entrenamiento, se situó junto al edificio de comunicaciones y la saludó con firmeza al pasar. El soldado Zen, que la había presenciado, primera demostración de capacidad excepcional, se había posicionado cerca del parque de vehículos y asintió respetuosamente cuando ella lo miró. El teniente Ramos, quien había sido el primero en sospechar que había más en su historia de lo que aparentaba, esperaba cerca de la puerta principal. Al acercarse, él dio un paso adelante. «Señora», dijo en voz baja, «quiero que sepa que ahora entendemos por qué los protocolos de seguridad nos impidieron saber quién era usted realmente. Pero también quiero que sepa que su servicio aquí, sea cual sea su verdadera naturaleza, fue apreciado». Por primera vez desde que la conocían, la expresión serena de Lin mostró un destello de genuina emoción. No tristeza ni arrepentimiento, sino algo más complejo. Quizás alivio de que sus sacrificios finalmente hubieran sido reconocidos, aunque nunca pudieran ser reconocidos oficialmente. «Gracias, teniente», respondió. «Cuídense los unos a los otros». Mientras continuaba hacia la puerta, apareció más personal. Algunos la saludaron, otros simplemente se pusieron firmes, pero todos decían lo mismo. Reconocían su verdadero valor, independientemente de lo que los registros oficiales pudieran decir o no sobre su servicio. Un joven ingeniero que una vez se burló de ella por no saber siquiera cómo acceder a los paneles de depuración la observaba desde una ventana del segundo piso. Su anterior arrogancia había sido reemplazada por una humilde comprensión de lo equivocadas que podían ser las primeras impresiones. Si de verdad salvó un país entero una vez, le murmuró a un colega que estaba a su lado. Entonces fui un completo idiota por criticarla por limpiar teclados. El vehículo de transporte era un sedán militar estándar, sin nada destacable. Exactamente el tipo de anonimato que parecía definir su existencia. Mientras colocaba su bolso en el asiento trasero, el oficial al mando de la instalación, el coronel Barnes, se acercó para lo que sería su primera y última conversación oficial. Su próxima asignación, dijo simplemente, será más apropiada a sus capacidades reales. «Gracias, señor», respondió ella, aunque sospecho que será tan invisible como esta. Cuando el vehículo se alejó de las instalaciones, ella no miró hacia atrás. Pero quienes presenciaron su partida comprendieron que habían presenciado algo significativo. No solo la partida de un colega, sino el traslado de una pieza viviente de la historia cuya existencia la mayor parte del mundo jamás sabría. La última entrada en el registro diario de la instalación fue breve y burocrática. Traslado de personal completado. Todos los sistemas estaban operativos y no había incidentes significativos que reportar.
pero todos los que estuvieron presentes sabían la verdad. Habían estado en presencia de alguien cuya silenciosa competencia y capacidades ocultas los habían protegido de maneras que tal vez nunca comprenderían del todo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que pudiera entrar a una habitación y hacer que sistemas enteros quedaran en silencio en señal de respeto? Ella no necesitaba explicarse. En cambio, todo a su alrededor hablaba por ella. Comenta una palabra para describir el tipo de persona que nunca te atreverías a subestimar. ¿Cuál crees que fue su verdadero papel? Adivina. Gracias por ver cómo se desarrolla esta historia. A veces las personas más poderosas son las que eligen permanecer invisibles, protegiendo a otros de sombras que la mayoría de nosotros nunca vemos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que entienda que la verdadera fuerza a menudo lleva la máscara de la humildad ordinaria.